Así que bienvenido. Estamos ya en el domingo 14 de septiembre. El título general de la lección, muéstrame tu gloria. Hoy, domingo 14, la tienda de reunión. ¿Qué dice la lección? ¿Qué es el mensaje para ti, para mí? ¿Qué podemos aprender de este domingo 14 de septiembre en la tienda de reunión? Pues vamos a estudiar, vamos a darle lectura a la lección que ya está ahí en la pantalla para que puedas también seguirme con la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la tienda de reunión. Muy bien, vamos a leer Éxodo 33, 7 al 11. ¿Por qué pidió Dios a Moisés que hiciera la tienda de reunión? ¿Cuál era la tienda de reunión? Recuerde usted que todavía el tabernáculo no se había levantado. Sin embargo, Dios da una indicación de levantar una tienda. Lo dice en Éxodo 33, 7 al 11. Voy a darle lectura. Ahí aparece Éxodo 37, 7 al 11. Acompáñeme allí. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, dice la palabra, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. ¿Por qué Dios, dice, pidió esta tienda de tabernáculo? No era todavía el tabernáculo que Dios mismo diseñó o que mandó que se hiciera tal. Lo interesante es que Dios quería tener ese encuentro con Moisés cara a cara. Dice la lectura de la lección, voy a subrayarle para que usted me acompañe hasta aquí, para ir leyendo juntos. Dice, no debemos confundir la tienda de reunión, ubicada fuera del campamento de Israel, está claro, con el tabernáculo que fue construido más tarde con todas las medidas que Dios le pidió a Moisés y colocado en el centro del campamento. La diferencia de esta tienda es que era fuera del campamento y el tabernáculo que Dios mismo pidió, que aún todavía no se había levantado, estaba en el centro. No sabemos con qué frecuencia consultaba Moisés a Dios en la tienda de reunión. No se sabe. Sin embargo, sabemos con certeza que los encuentros de Moisés con Dios dieron lugar a una estrecha amistad entre ellos, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara con quien habla con su amigo o con un amigo. Dios tenía esa cercanía con Moisés. Moisés recibía de Dios cada indicaciones. Así que ese tabernáculo era interesante porque Moisés llegaba a recibir instrucciones en esta tienda, en este llamado tabernáculo fuera del campamento. Entonces, voy a subrayar esta otra parte, vamos a ir leyendo hasta aquí para que usted nos siga acompañando. Un amigo es una persona cuya opinión podemos solicitar y con la que podemos hablar abiertamente de casi todo con un amigo y confiar en que nunca revelará el contenido de nuestro diálogo a otros. Hablando de la que es una verdadera amistad, verdadero amigo. Es lo que se refiere Dios, la amistad que tenía Dios con Moisés. La amistad es una de las mayores bendiciones que podemos disfrutar. Dice aquí,
Es una de las mayores bendiciones que podemos disfrutar de parte de alguien y brindar a otros. La historia de Moisés registrada en Éxodo 19 al 34 resulta muy instructiva acerca de cómo transforma Dios nuestra vida. Cómo construyó Dios una relación con Moisés, ese líder excepcional. Pues es la humildad de Moisés, un hombre humilde. Un estudio de la vida revela que esta muestra cómo creció en su conocimiento del poder, el amor y el carácter de Dios. Es un componente crucial de una relación con el Señor, de una verdadera relación con Dios, que dice que se fue construyendo con la fe, la confianza y la comunión con Dios todos los días. Esa fe, esa confianza se fue afianzando todos los días. Moisés fue utilizado, voy a subrayar esta parte para que usted lo note. Dice aquí, Moisés fue utilizado poderosamente por Dios, aún antes de llegar al monte Sinaí, a pesar de que Moisés cometió muchos errores, pero Dios lo usó, incluso mientras era preparado para su futuro papel especial de liderazgo. En la tierra de Madián, mientras cuidaba ovejas, Dios lo inspiró para escribir 2 libros, Job y Génesis. Allí en Madián, allí mientras cuidaba las ovejas, allí en esa soledad del desierto, en esa comunión con Dios, él escribió estos 2 libros, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Era así esa confianza. A pesar de que Moisés llegó a Madián huyendo por asesinato, tuvo un encuentro con Dios. Hay cosas que tal vez no podía entender, pero Dios estaba allí dispuesto a enseñarle. Luego, en el dramático acontecimiento de la zarza ardiente, fue llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto. Algo interesante que aparece aquí, voy a subrayarlo hasta aquí y vamos a ponerle un color rojo. Vio la derrota de los egipcios, de los dioses egipcios y del poderoso ejército del faraón en el Mar Rojo. Observó durante muchas semanas cómo Dios conducía a Israel desde Egipto hasta el Sinaí. Después de la experiencia que resultó en el resplandor de su rostro, Moisés guió a Israel durante otros 39 años hasta los límites de la tierra prometida. La Biblia afirma que Moisés fue un siervo fiel de Dios, un faro inextinguible en la oscuridad, un profeta, modelo a la luz del cual habría de ser medidos los demás, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un agente de cambio, aunque el pueblo no siempre siguiera sus indicaciones y sus palabras, cuando lo hacían prosperaba, un hombre dispuesto a recibir indicaciones de Dios y a enseñarles, un líder dependiente total de Dios, un hombre fiel, un siervo del Señor, una luz en medio de la oscuridad. A eso Dios también nos ha llamado, para que seamos luz, líderes que temamos y obedezcamos el nombre de Dios. Moisés logró por esa relación con Dios, por eso tanto así que Dios le dijo, haz una tienda de reunión. ¿Por qué tenía esa facilidad y esa entrega a Dios? La excepcional historia de Moisés nos muestra lo que Dios puede hacer cuando le permitimos que nos transforme. ¿Puede hacer eso Dios con nosotros? Sí, cuando nosotros permitimos. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos decisivos de tu experiencia con Dios en lo que reconociste la forma en que Él obró poderosamente en tu vida? Pues cada quien sabe el momento, esa experiencia que tú tienes con Dios, cómo Dios te llamó, cómo Dios te redimió, cómo Dios te está transformando, cómo Dios nos puede usar. Yo creo que cada quien tiene una experiencia.
y que Dios sea, nosotros podamos tener esa tienda de reunión en nuestra vida para tener esa amistad con el Señor, tal como Moisés lo tuvo. Diste este comentario, está interesante. Voy a subrayarlo, voy a ponerle de un colorcito aquí para que usted vea. Dice así, este comentario complementa lo que es, habla acerca del tabernáculo de reunión, habla de la fidelidad de Moisés. Y dice, Dios honra a los que se humillan delante de él. Note usted, Dios honra a los que se humillan delante de él. Moisés, descorazonado por el descontento y la murmuración del pueblo que guiaba hacia la tierra de la promesa, suplicó a Dios que le diera la seguridad de su presencia, diciendo: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria, ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés dice, es cierto, yo soy el líder, pero el pueblo es tuyo. Tú eres el que lo sacaste. Tú eres el que puede perdonar. Bendice a tu pueblo. Si he hallado gracias delante de ti, el único deseo de Moisés es ver su gloria, su misericordia y su perdón. Él no quería buscar otra cosa más que la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos buscar? ¿Más las cosas de este mundo o más la gloria de Dios? Moisés no se adueñó de nada, para nada. Al contrario, lo único que dijo: Señor, yo lo único que quiero que me muestres tu gloria y guías de tu pueblo. Tu pueblo. Que entonces Dios dice: está bien, mi presencia irá contigo y vas a encontrar descanso. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, encontraremos descanso. Descanso espiritual, descanso de nuestras almas, descanso físico, descanso emocional. Cuando tengamos la seguridad de que Dios va delante de nosotros. Fortalecido con la seguridad de la presencia de Dios, Moisés fue todavía más allá y se aventuró a solicitar aún más bendiciones. Dijo: te ruego que me muestres tu gloria. El deseo de que Dios lo acompañara a Moisés fue una gran... Ahí aparece en su pantalla, ponga su celular de forma horizontal para que usted pueda apreciar cada párrafo de la lección de escuela sabática y podamos ir juntos leyendo para que te conozca. Dice en Éxodo 33, 12 al 17. La pregunta que aparece allí, Éxodo 33, 12 al 17, la pregunta dice: ¿qué pidió Moisés al Señor? ¿Qué pidió Moisés al Señor? ¿Por qué insistió en que la presencia de Dios lo guiara? ¿Qué pidió Moisés? Lo vamos a descubrir. ¿Y por qué para él, muy importante, la presencia de Dios en su camino? Vamos a darle lectura. Dice Éxodo 32, 12 al 17. Aparece ahí en la pantalla para que usted me acompañe con la lectura. Y dice así: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El pedido de Moisés. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué le pidió Moisés? ¿Cuál es el pedido?
Ve con nosotros, no podemos avanzar si tú no vas con nosotros. ¿Por qué insistió la presencia de Dios que los guiara? Porque en la presencia de Dios él encontraría descanso, encontraría fortaleza, encontraría dirección, encontraría gozo, encontraría seguridad, la presencia de Dios. Lo que está pidiendo Moisés. Moisés dice, guíanos, ve con nosotros, no nos dejes solos. Y es el pedido que nosotros deberíamos de hacer en todo momento, porque la dirección de Dios nos da descanso, nos da guía, nos da luz. Entonces dice aquí el comentario, siguiendo el comentario después de leer el texto, dice el crecimiento. Voy a darle una subrayada aquí hasta esta parte donde dice Éxodo para ir leyendo paso por paso. Y entonces dice el crecimiento de Moisés en el Señor fue constante. Miren, el crecimiento es interesante de Moisés, no crecimiento físico, no crecimiento espiritual, es la gran importancia. Se acercaba cada vez más al Señor y procuraba asemejarse a Él. Cierto día, mientras conversaba con Dios en la tienda del encuentro, Moisés se dio cuenta de que no lo conocía y le dijo concretamente: te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. El pedido de Moisés: muéstrame tu camino, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más, quiero estar más cerca de ti. Es el deseo de Moisés y es el deseo que nosotros debemos de tener. Decirle al Señor: necesito más de ti, muéstrame tu camino, muéstrame tu gloria, muéstrame tu dirección. Qué pedido de un hombre tan especial, un hombre sencillo y humilde que dijo él: yo necesito la presencia de Jehová. Dice, voy a seguir aquí, le vamos a subrayar esta parte para que usted acompañe en la lección. Vamos a subrayarle, dice, él era consciente de su gran necesidad de comprender a Dios de una manera más profunda. Descubrió que cuanto más conocía al Señor, más lo desconocía. Esa búsqueda intensa en su corazón. Reconoció su necesidad y anheló sinceramente conocerlo mejor. Y Dios concedió de buen grado. Voy a subrayar esto, voy a ponerlo en color rojo aquí para que usted y yo lo podamos resaltar, lo que dice ahí. Dios concedió de buen agrado el deseo de Moisés. Cuando nosotros tenemos ese deseo, cuando nosotros queremos ver el rostro del Señor, cuando hay esa humildad en el corazón, no hay obstáculo que pueda impedir de que Dios nos conceda con gusto, con alegría, el deseo de que lo conozcamos. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese deseo pueda Dios poner en tu corazón en este día, en este momento que estamos leyendo la escuela sabática, porque para eso es aprender, mejorar nuestros caminos. Dios siempre tiene ese anhelo de cumplir ese deseo en nuestro corazón, de buscarlo sinceramente. Muy bien, dice, al observar las experiencias de Moisés hasta ahora, vemos que fue atraído a una relación más profunda e íntima con el Señor y que creció espiritualmente. Ahí está el crecimiento que Dios le está dando a Moisés, de un crecimiento, dice, espiritual, un crecimiento maravilloso que todos necesitamos de ese crecimiento espiritual en nuestra vida. Por eso, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Teniendo el momento, el tiempo para pasar a solas con el Señor. El deseo de saber, de conocer más de su palabra. Esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Sigue diciendo aquí en la parte donde estamos aquí, dice, para empezar subió al monte a presentarse ante a Dios, luego fue a la cumbre del monte y después se acercó a la nube, a la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. La constante búsqueda de Moisés, la presencia de nuestro Dios, siempre está allí buscando, siempre está ahí anheloso de saber, de conocer más del carácter de Dios. En otra ocasión, Moisés se internó en la nube donde estaba Dios y permaneció con él 40 días y 40 noches.
Durante ese tiempo Dios hizo a Moisés dos preciosos regalos cuando él pasó esos 40 días, 40 noches que le regaló. Entonces dice, número uno, el decálogo de las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios, tallados por Dios mismo, para representar en esos mandamientos el carácter de Dios y la bendición, las instrucciones para el pueblo, para que nos vaya bien. Entonces dice también las instrucciones acerca de cómo construir el tabernáculo y dotarlo de mobiliario correspondiente. Ahí le dio dos maravillosos regalos, las tablas de piedra, la ley de Dios, también las instrucciones para hacer el tabernáculo, porque él quería morar con su pueblo, dice, habitar en medio de ellos. Luego pasó otros 40 días y 40 noches con el Señor intercediendo por los pecadores. Cuando él desciende y el pueblo se había corrompido, una parte del pueblo se había corrompido adorando a un becerro de oro, volvió nuevamente Moisés otras 40 días y 40 noches, ahora con la intención de interceder por su pueblo que había estado en pecado, en apostasía. Voy a leer esta parte. Sin embargo, incluso después de todo esto, Moisés deseaba conocer el carácter de Dios de forma más concreta, esa búsqueda, ese anhelo, ese deseo, y que Dios pronto le diera una visión especial para que pudiera comprender quién es Él. Este conocimiento que Moisés deseaba no era de una mera comprensión intelectual acerca de Dios, sino un conocimiento vivencial de su persona, es decir, un conocimiento personal, un conocimiento sincero, un conocimiento práctico. No solamente de teoría, sino vivencia espiritual con el Señor, vivencial. Dice, no es de extrañar que siglo más tarde Jesús dijera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Cristo, buscar el rostro de Cristo, buscar esa comunión con Cristo es sinónimo de vida eterna. Así que esta mañana nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser cada día intensamente buscar al Señor, porque no hay otra opción, no hay otra forma de ser salvo. La única forma de ser salvo es aceptando, es buscando. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, nuestro Redentor. Moisés sabía eso, por eso él buscaba intensamente a la presencia del Señor. La máxima revelación que Dios hizo de sí mismo a los seres humanos consistió en hacerse uno de ellos. Sabemos que la máxima revelación de la palabra del Señor, la palabra de Dios, fue Cristo mismo, que vino, murió, nació en este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. La máxima revelación de la misericordia y del carácter de Dios, Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. La pregunta que aparece ahí: ¿conoces a Dios o solo sabes acerca de Él? Muchas veces, aunque llevamos muchos años dentro de la iglesia o siendo parte de la iglesia, aún muchos no conocen al Señor, porque no se parecen a Él, siguen igual, no hay cambio. Conocer a Dios nos lleva a un cambio constante en nuestra vida. Quizás muchos a veces solo sabemos que acerca de un Dios que perdona, un Dios que viene pronto, un Dios justo, un Dios que imparte justicia, pero no lo buscamos. Es tiempo de buscarlo ahora, anhelosamente, con gozo en el corazón. ¿Para qué? Conocerlo, no solo saber acerca de Él, porque el diablo sabe, pero no cree, no confía, desobedeció, está en contra de Dios. ¿Conoces tú a Dios de corazón? ¿Cuál es la diferencia crucial entre ambas cosas? Pues con saber, pues todo mundo sabe, y no, otra cosa es obedecerlo, otra cosa es someterse a su voluntad. Esa es la gran diferencia. Dios anhela que no solo sepamos, sino que pongamos en práctica lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Poner en práctica su palabra, aceptar su mensaje, aceptar el plan de salvación y gozarnos en el caminar con Él a través de la obediencia de su palabra. Comentarios acerca de esta parte para que te conozca. Moisés manifestó su gran amor por Israel al interceder ante el Señor para que perdonara el pecado del pueblo o borrara su nombre del libro que él había inscrito. Sus intercesiones ilustran el amor y la mediación de Cristo por la raza pecadora, pero el Señor se negó a dejar a Moisés que sufriera por los pecados de su pueblo apóstata.
Le dijo que ellos que habían pecado contra él serían borrados de su libro que había escrito, porque los justos no deben sufrir por culpa de los pecadores. Jesús, Dios es justo en su momento, le impartirá la justicia. Dios quería destruir a todo, pero él se interpuso y dijo, no, por favor. Entonces Dios mejor perdona al pueblo. ¿Por qué? Porque entre el pueblo siempre había hombres justos que estaban allí todavía arrepentidos. Ahí se manifiesta la misericordia del Señor. Cuando los voy a subrayar esta parte que está aquí. Con esto concluimos el estudio de hoy. Dice, está subrayado, dice, cuando los individuos cometen pecados que son demasiado atroces para que el Señor los perdone, sus nombres son borrados del libro y quedan destinados a la destrucción, si no hay arrepentimiento, destruidos, condenados, dice. Ahora, aunque Moisés comprendía el terrible destino de aquellos cuyos nombres debían ser borrados del libro de Dios, declaró claramente ante Dios que si los nombres de su descarriado Israel habían de ser borrados y no ser más recordados por él, para bien él deseaba que su nombre fuera borrado con ellos. No podía soportar que la plenitud de su ira cayera sobre el pueblo por el que había obrado tales maravillas. Moisés, su nombre, pues símbolo de Cristo, que estuvo dispuesto también que su nombre sea borrado del libro. ¿Por qué? Porque amaba a su pueblo y también se sentía un pecador. Entonces él desea y pide esta petición, que perdonara a su pueblo. Moisés amaba a su pueblo, amaba a Dios. Como resultado de una forma vertical, horizontal, viene el amor hacia su pueblo. A pesar de que era un pueblo rebelde, siempre está allí para entonces interceder por el pueblo. Dios nos ayuda a que conozcamos cada día más su carácter, su amor, su misericordia, su gracia y su perdón, y compartirlo con otros e interceder por otros para bendición, que otros puedan conocer de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa lección de Te ruego que muestres tu gloria. El pedido de Moisés ayer dijo, ve conmigo, enséñame, guíame. Tu presencia me dará descanso, tu presencia me da seguridad. Entonces, hoy, otro pedido de Moisés, muéstrame tu gloria. Tras la apostasía con el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo. Voy a subrayar esta parte de la lección para que usted pueda acompañarme en dónde vamos con la lectura. Dice, tras la apostasía con el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo de Dios y quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndolos a tierra prometida. En lo más profundo de su ser también deseaba conocer mejor al Señor, porque el pueblo, ahora el pedido de Moisés es, Señor, muéstrame tu gloria si tú no nos has desechado profundamente o definitivamente por este pecado que el pueblo abiertamente había cometido delante de Dios, cambiando la adoración y poniendo dioses de oro y poniendo sus ofrendas y sus vidas a ellos. Entonces, tras esta apostasía, Moisés intercede. Moisés quiere tener la seguridad de que Dios ha perdonado completamente a su pueblo. Lee Éxodo 33, 18 al 23. Aquí dice cómo respondió Moisés a la petición de Moisés de ver su gloria. Qué interesante capítulo aquí. Dice, ¿cómo responde Dios? Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, muéstrame tu presencia. Vamos a ver qué dice. Ahí aparece, ponga su celular de forma horizontal. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahí está el pedido de Moisés, que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dios le dice, claro que sí, voy a pasar delante de ti y te voy a abrazar y voy a proclamar el nombre de Jehová. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dijo, no puedes ver mi rostro porque nosotros somos pecadores y no podemos ver el rostro del Señor, de Jehová. Por eso Cristo vino a dar a conocer el carácter del Señor. Y dice ahí, no verá mi rostro y vivirá. Y dijo, aún Jehová, y dijo aún, Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña.
y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Qué maravilloso es Dios. Moisés le dice, muéstrame tu rostro. Dios le dice, sí, sube a la peña y en esa peña yo voy a pasar. Te voy a envolver con esa mano misericordiosa del Señor. Accedió al pedido de un hombre pecador, pero un hombre humilde. Dice, y mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Pero qué maravilla sentir el abrazo de Dios completamente en Moisés. Dice, te voy a abrazar, te voy a tomar con mi mano. No vas a ver mi rostro, pero sí te voy a contemplar, voy a abrazarte. Y dice, no verás mi rostro, sino solamente mis espaldas. Qué pedido y de Moisés, y qué también esa decisión de Dios de concederle ese gran privilegio que Moisés tenía en su corazón. Moisés era un pedido de corazón, tenía tanta confianza en el Señor, había hablado con el Señor. ¿Por qué pide ver el rostro? Su rostro, porque él ya tenía esa plena confianza. Porque tú, cuando tienes confianza con alguien, es porque tú ya le puedes pedir de algo con más confianza, porque ya has pasado tiempo con él. Te ruego que me muestre, voy a subrayar esta parte para que usted me acompañe ahí en la lección comentando juntos. Voy a subrayarle, pero también le voy a poner en color rojo. Dice, te ruego que me muestres tu gloria, pidió Moisés al Señor. Dice, en su misericordia el Señor reveló su gloria. Dios sí le dijo, claro que sí. Sin embargo, al responderle la petición de Moisés, Dios prometió mostrarle su bondad. Se puede concluir con seguridad que la gloria de Dios es su bondad, es decir, su carácter. ¿Cuál es la gloria de Dios? El carácter. Y dice aquí, lo dicen palabras de vida del gran maestro, y todos, ahí está esa parte donde dice que la gloria de Dios es su bondad y su carácter. Así que para que nosotros podamos mejorar nuestro carácter, tenemos que pedir la gloria de Dios, ver el carácter de Dios. Así que si tú sigues con ese mismo carácter de áspero, feo, terrible, mal hablado, no estás viendo la gloria de Dios, el carácter de Dios. Sigues con ese mismo carácter de maldición, de maltrato, de grosero ante tu familia, ante la iglesia, incluso ante los hermanos de la iglesia. Les hablas feo, les hablas con dureza. No estás viendo el carácter y la gloria de Dios. Porque cuando tú y yo vemos la gloria de Dios, Dios puede cambiarnos, transformarnos y tener un carácter como el carácter de Dios, de bondad, de misericordia, de paciencia. Analízate tú. ¿Cómo está tu vida? Si sigues siendo la misma persona de hace 20 años atrás, quiere decir que solamente has escuchado de Dios y no has conocido al único Dios verdadero. Tal vez sirves en la iglesia con todo, pero no has conocido al Dios verdadero. Nos puede pasar, sí, nos puede pasar de diferentes formas. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma. Los hechos de los apóstoles, su gloria es abrazar a los pecadores. Aquí está, miren, subrayo esta parte que está aquí, porque esto nos debe de interesar. Su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos, aquellos que necesitan de arrepentimiento, necesitan de perdón. No podemos rechazarnos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no los rechaza. Este es interesante, mire, hermano querido, dice, y proveer todo lo necesario para la transformación de ellos. Al mismo tiempo es nuestra gloria, revelar su carácter en nuestra vida y darlo a conocer a los demás. Ahí está el punto clave, interesante esta lección. ¿Para qué nos está sirviendo esta lección? Nos debe servir para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Porque si no, entonces solo tienes información y no estamos viviendo la realidad o poniendo en práctica aquí. Miren lo que dice aquí está, miren el comentario que dice, voy a ponerlo de esta forma. Aquí dice, este reflejo del carácter de Dios, su bondad, amabilidad y tierno amor debe verse en nuestras acciones. Ahí está. ¿Cómo están tus acciones? ¿Eres bondadoso? ¿Eres amable? ¿Eres una persona que está dispuesta a perdonar? Pero si eres el mismo de un hombre, una mujer con carácter
terrible, deseando el mal hacia otros, peleados con tu esposo, peleado con tu esposa, peleado con tus hijos, peleados con los mismos hermanos de la iglesia. ¿Cuántos yo he visto? Peleados de por vida. Yo digo, ¿cómo van a entrar al reino de Dios si el carácter de Cristo no se está reflejando en su vida? Mucha gente, peleados, enojados, y sirven en la iglesia amargados. Ahí está. Es bueno pensar. Analízate, tú no estés pensando en otro. Piensa en ti, cómo está mi carácter delante del Señor, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis hermanos dentro de la iglesia. De esta manera tenemos la oportunidad de ser no solo una bendición para el mundo, sino una luz resplandeciente para el universo que nos observa. O sea, debemos ser una bendición para los que nos rodean, para el mundo, también para nuestros ahí que están nuestros cercanos, porque nos observa el universo entero. Es decir, somos observados, somos un punto especial donde se nos ve. ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor? Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros los apóstoles al lugar como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. El universo entero nos ve. ¿Cómo estamos reflejando el carácter de Dios? Si en verdad lo estamos reflejando o solamente lo hablamos, lo platicamos y sabemos, pero no lo estamos viviendo. Yo veo, escucho, analizo que muchos de nosotros todavía nos hace falta mucho camino que recorrer. Pero por eso es la oportunidad, por eso nuevamente Dios nos habla a través de esta escuela sabática. Esta dimensión cósmica da a nuestra vida y a nuestro servicio un sentido y una finalidad que apenas podemos imaginar. En Romanos 2:4 dice, Pablo dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Tenemos que ir hacia Dios, la bondad del Señor, pedirle y poder arrepentirnos. Es decir, son la bondad y el carácter de Dios señalados por el Espíritu Santo los que convencen a las personas de su pecaminosidad y su necesidad de salvación. Porque el Espíritu Santo presenta cómo es Dios, un Dios amoroso, un carácter de bondad, que perdona, que restaura. Entonces la reacción de la persona cuando el Espíritu Santo la ha convencido es que se rinde delante del Señor, porque es un Dios perdonador, dice. De hecho, cuando miramos a la cruz sabemos quién está ahí, el Señor mismo. ¿Y por qué está ahí? Porque nos ama y porque esa era la única manera de salvarnos. Tenemos la mayor revelación posible de su bondad y su carácter. No tenemos que ir tan lejos. La cruz de Cristo. Vemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y ahí vemos su amor tan grande, su bondad. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos son las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de redención. ¿Cuánto tiempo dedicas a concentrarte en la cruz y en la que ella te dice acerca del carácter de Dios? Yo creo que es cada quien analice, cada quien piense, cada quien dedica un tiempo. Pero si no os estáis dedicando un tiempo, entonces es tiempo de pensar, es tiempo de analizar, es tiempo de ver la cruz de Cristo. Como Moisés quería siempre ver la presencia de Dios, la gloria de Dios. Él dijo, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, muéstrame tu bondad, muéstrame tu dirección, muéstrame que tú vas con nosotros, porque sin ti estaremos perdidos y entonces no podremos ganar ni siquiera una victoria. Este es el mensaje. Así que vamos a darle un repaso aquí a este párrafo. Dice, comentarios ya finales de este día, dice, envalentonado por su éxito se atrevió a acercarse más a Dios con una santa familiaridad que casi supera nuestra comprensión. Hizo luego una petición que ningún ser humano hizo antes: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué petición de parte de un ser mortal finito? Pero, ¿es rechazado? No. ¿Le reprende Dios por su pretensión? No. Oímos la misericordia, las palabras del Jehová que dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Jamás el Señor rechaza. Cuando una petición es sincera, nunca rechaza el Señor. Al contrario, Él mismo te abraza y lo ha demostrado, que Él te ha abrazado en la cruz del Calvario, cargando todos tus pecados. Así que, ¿cuál es la respuesta? Que tú puedas entonces darle al Señor. Eso ya depende de ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es esa decisión que tú has de tomar por ver
tantas maravillas del Señor. El Señor siempre nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su carácter, y aún el día de hoy, en esta mañana, Él te está mostrando su gracia y su misericordia y su gloria porque tú estás vivo. Bien, Dios se revela, Dios es un Dios muy, muy misericordioso, y cuando nosotros lo buscamos de corazón a través del Espíritu Santo, Él se revela y nos muestra entonces su gracia y su misericordia. Muy bien, entonces dice ahí está la lección: ponga su celular de forma horizontal, porque en forma vertical se ponen más pequeñas las letras. Póngalo horizontal, y entonces vamos a leer lo que dice aquí: ¿cómo reveló Dios su gloria a Moisés? ¿Cómo reveló Dios su gloria a Moisés? La gloria de Dios, su carácter, como estudiamos el día de ayer, y cómo lo reveló, cómo lo manifestó su gloria, cómo manifestó su carácter, cómo manifestó su bondad. Bueno, Éxodo 34 del 1 al 28, vamos a leer todo este párrafo de la palabra del Señor para entender el contexto y contestar a las preguntas de cómo se reveló Dios, su carácter, a Moisés o a su pueblo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Después que quebró, dijo Dios, pues tú vas a hacer esas 2 tablas. Y dice el texto: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí por la cumbre, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 3: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Dios les da indicaciones a Moisés, y Moisés él hizo 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Moisés, obediente como las primeras 2 tablas, así él mismo lo hizo con sus manos y se lo llevó a Dios. Versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés está pidiendo perdón y se está involucrando él también, diciendo: perdónanos. Entonces él contestó: y aquí yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas sobre la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo de en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios, celoso es. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Dios está dando todas las indicaciones al pueblo de Dios. O tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito, vaca de vaca o de oveja, sea macho.
Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dios está dando indicación. 6 días trabajarás, más el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, las indicaciones. ¿Cómo revela Dios su gloria? Pues a través de su misericordia, a través de su carácter, y entregándolas el decálogo, los 10 mandamientos para el pueblo del Señor, para que el pueblo de Dios se pudiera guiar, obedecer de acuerdo con el carácter de Dios. La ley de Dios son 10 promesas, son bendiciones para nosotros. Por eso dice aquí en este comentario que sigue a continuación, que estamos aquí, lo voy a poner en un colorcito para que usted lo pueda analizar, y entonces lo vamos a leer. Dice: Moisés tenía que llevar consigo 2 tablas de piedra como las que había quebrado, las que había roto, e iba a encontrarse con el Señor en el monte Sinaí por 7ª vez. Sus ascensiones anteriores son mencionadas en los siguientes textos. 7 veces Moisés había subido al monte Sinaí. El número 7 simboliza perfección, totalidad, plenitud, y Moisés comenzó su ascenso por la mañana temprano, con la 7ª vez llevando las 2 tablas que él mismo había hecho ahora con sus manos, para que Dios nuevamente escribiera en esas tablas de piedra sus mandamientos, sus promesas, su carácter, su misericordia. Y entonces Moisés obedeció y nuevamente sube al encuentro con el Señor. Y de esa forma Dios se está revelando. Dios se revela a través de su palabra, y la máxima revelación fue a través de Cristo, nuestro Redentor, que vino a este mundo. Este es lo más maravilloso, estimado amigo, hermano. Qué bendición de cómo el carácter de Dios, la gloria de Dios se ha revelado. Voy a continuar con la lectura por aquí hasta aquí, para ir leyendo poco a poco. Dice: Moisés ya estaba preparado para esta gloriosa visión del carácter divino, cuya belleza resulta más clara aún en virtud de esta impresionante revelación que el Señor hizo de sí mismo. La más importante descripción de quién es Dios, el hilo de oro entretejido en toda la Biblia. La proclamación hecha aquí por el Señor es de Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Los escritores aplican o repiten, amplían lugares cruciales esta autoproclamación del Dios vivo, pues es necesario que su carácter sea correctamente entendido. Por eso Jesús vino a dar a conocer ampliamente el carácter de Dios. Dios se revela en su palabra, la palabra del Señor, pero Jesucristo es el Verbo, la palabra encarnada, quien nos vino para que nosotros entendamos de una forma clara el plan de salvación y el carácter del Señor. Qué bendición entonces tener ese momento tan especial de conocer, de saber del carácter y la bendición de Dios, del plan de salvación. Cuando Moisés recibió la excepcional e inaudita e incomparable explicación del nombre de Dios, se postró y adoró al Señor. Cuando vislumbramos el amor, la gracia, la misericordia y la compasión, la bondad, la fidelidad, el perdón, la santidad y la justicia de Dios, también nos sentimos atraídos por Él. Cuando tú y yo vamos a reconocer todo esto.
Si no lo reconocemos, ¿cómo podemos humillarnos, arrodillarnos delante de Dios? ¿Cómo entonces, si usted no entiende, no comprende la dimensión, el poder, la grandeza, el perdón de Dios, entonces el hombre se convierte en un hombre orgulloso si no necesita él según la presencia de Dios? Pero cuando hay ese deseo, ese anhelo de buscar la presencia de Dios, entonces allí dice que ¿cuál sería el resultado? Tiene que ser humillación, humildad. Moisés, al ver todo eso, se arrodilló. Cuando Dios cubrió a Moisés en el monte con esa nube, él no tuvo la capacidad de ver el rostro de Dios porque se humilló, se sintió lo más vil, y ahí fue donde Dios lo abrazó. Cuando vemos y admiramos sus cualidades excepcionales, comenzamos a experimentar un amor hacia Él que hace nacer en nosotros el deseo de servirle, serle obediente, pues que Él nos ama, nosotros también los amamos. Si de esta forma usted y yo entendemos el amor de Dios, tendremos ese gozo de servirlo con alegría, con gozo, con toda nuestra entrega al servicio del Señor. Pero si no, es que no hemos entendido completamente el carácter de Dios, porque si estás sirviendo a alguien, tú no sabes que puedes cumplir solamente, pero no has visto la dimensión, la grandeza de un Dios todopoderoso. Como resultado de ese gran Dios misericordioso debe ser servirle, adorarle, postrarme delante de su trono, delante de Él. En esta revelación de sí mismo, Dios asegura a Moisés que realizará hechos maravillosos en favor de su pueblo y que lo conducirá a la tierra prometida. Renueva además el pacto con ellos, prometiendo a otras naciones que verán su majestad, sus obras poderosas. Voy a concertar un pacto ante todo el pueblo, haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo hago. El Señor hará por medio de ti. Entonces esa entrega y esa humildad en Moisés y en reconocer a Dios, dice, ahora a través de ti haré grandes maravillas. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros, claro, a través de nosotros, imperfectos y todo. Si reconocemos, nos arrodillamos, valoramos el amor del Señor, Dios puede hacer maravillas a través de nosotros y puede obrar grandes milagros a través de nosotros, porque Dios es un Dios misericordioso. Dice aquí, voy a subrayar esta parte, estamos aquí, esta partecita que es importante resaltarlo, porque dice aquí, voy a darle este color, sin embargo, dice, note, de aquí tenemos que aprender algo de este párrafo, algo tenemos que aprender para aplicarlo a nosotros. Sin embargo, los israelitas debían obedecer a Dios y seguir 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad. Las estipulaciones, los 10 mandamientos, es reflejado el carácter de Dios, y a través de ello entonces viene la prosperidad, viene Dios, viene la seguridad para que te vaya bien. Entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de este pacto previamente, que estaba roto. Así que Dios nuevamente nos extiende ese mismo pacto, esas mismas leyes, esos mismos mandamientos, pero esto se va a guardar de acuerdo al amor que tú tienes delante de Él. Todo así guardarlo, solamente las puras letras, no tiene sentido. Seremos como el joven rico que dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, pero simplemente eran letras, no de corazón ni en práctica. Dice aquí, terminando este comentario que es un poco interesante o más largo, voy a subrayar esto. La deidad se proclamó a sí misma, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Al escuchar esto, Moisés, que viene de los labios del Señor con tanta seguridad, con tanta misericordia y con tanto amor, el resultado que Moisés hace es, dice aquí,
Voy a subrayar esta parte porque es importante. Entonces Moisés, al escuchar todo esto, la grandeza, la misericordia, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y que está dispuesto a perdonar la iniquidad, la rebelión del pueblo, y no va a justificar al malvado, sino que entonces ¿por qué? Porque el malvado, aquel que no quiere la justificación, ¿cómo lo va a hacer si él no quiere? Entonces Moisés, al escuchar todo esto, dice que baja la cabeza hacia el suelo y encorvóse de nuevo, imploró a Dios que perdonara la iniquidad de su pueblo y que lo recibiera como su heredad. Su oración fue contestada. Está el resultado. Esa oración de fe, esa oración de perdón, de intercesión, fue contestada por Dios. El Señor prometió benignamente renovar su favor hacia Israel y hacer por él maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Ese mismo Dios que entregó las tablas de piedra, que nuevamente escribió en las tablas de piedra, que les pidió de nuevo a Moisés, es el mismo Dios que quiere bendecir y que se revela hoy a través de su palabra, a través de Cristo, a través del Evangelio, y que tenemos ese privilegio. Ahora la pregunta es, ¿y qué respondes? ¿Cuál es tu respuesta a ese amor tan grande y tan maravilloso de gratitud? El rostro radiante de Moisés 18 ya. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Qué interesante, cuando él bajaba de estar hablando, platicando con Dios, dice que su rostro resplandecía. Vamos a leer qué dice la Biblia en cuanto de este asunto tan interesante. Resplandece el rostro de Moisés. Versículo 29, 34, 29 al 35. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Él no se daba cuenta, porque él no estaba interesado en sí mismo, en decir yo soy el que hablo con Dios y mira mi rostro. No, él tenía una actitud de humildad. Mire lo que dice. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, porque resplandecía, y los otros tenían miedo y no querían acercarse. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Interesante, el rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Pues estaba a tiempo con Dios. De acuerdo a lo que tú contemplas es lo que vamos a resplandecer. Si vemos, leemos, estamos solo en videos, en otras cosas innecesarias, de eso vamos a resplandecer. Pero si estamos en comunión con Dios, de eso resplandeceremos, y la gente lo va a notar. Pero no lo vas a hacer para que sentirte tú superior. No, eso se tiene que dar con la bendición del Señor, sin que tú te des cuenta, esa relación con Dios. Entonces, mire lo que dice el comentario. Vamos de una vez directo al comentario para que podamos entonces analizar aquí. Dice, Moisés descendió al campamento de Israel con su rostro radiante. Estar en la presencia de Dios, dice que es alegría radiante después de que Dios revelara su carácter de amor. ¿Se imagina usted el rostro de Moisés contento, alegre, un Dios misericordioso? Eso debe tener cada cristiano. ¿Cómo está tu rostro ante la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual en la presencia de Dios? ¿Eres una mujer amargada, un hombre amargado, un hombre triste que todo le molesta en la iglesia? Es que no estás viendo el rostro de Dios. ¿Te estás viendo a ti mismo o estás viendo a otros? Porque dices, es que está haciendo esto y me amarga la vida. Es que tú lo estás mirando, incluso estás mirando tal vez a tu pastor y te amarga la vida,
vida y hace que tu rostro, en lugar de radiar gozo, en lugar de radiar alegría, reflejas amargura. Es que no estás viendo el carácter, no estás pasando tiempo con el Señor. Aquí está la clave, hermano. Esto es práctico, esto es sencillo. Dice, ¿era Moisés consciente de este fenómeno? En absoluto. Cuanto más cerca está uno del Señor, más consciente es de sus imperfecciones en comparación con la santidad de Dios. Y esa santidad se va impregnando en nosotros, en estos vil pecadores que somos. Solo la presencia de Dios nos puede hacer radiar nuestro rostro de alegría, nuestra vida espiritual de alegría. ¿Qué hizo resplandecer? La pregunta que aparece aquí, vamos a ir leyendo juntos. Acompáñame, por favor. ¿Qué hizo resplandecer el rostro de Moisés? La pregunta en el comentario dice, no fue el simple hecho de estar en la presencia de Dios, ya que había estado antes en varias ocasiones con él sin que ocurriera este fenómeno. Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad y la misericordia de Dios y fue completamente receptivo. Note lo que está diciendo. Cuando entendió, comprendió la bondad, la misericordia de Dios, dice, y la misericordia de Dios fue completamente receptivo a él en respuesta a la belleza del carácter divino. Nuestros corazones, mentes, pueden experimentar un cambio cuando nos rendimos a Dios y le permitimos ser el Señor de nuestra vida. Cuando entendemos su gracia, su misericordia, su perdón, un Dios amoroso, entonces nuestro rostro resplandecerá porque Él se encargará de hacer un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Pero hay que rendirse delante de Dios todos, entregarnos y que Él sea entonces parte de tu vida, parte de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, entregarnos completamente al Señor. De esa forma, el rostro, tu rostro, nuestro rostro, resplandecerá del amor de Dios. ¿Cómo está tu rostro? ¿Cómo está mi rostro? ¿Refleja ese amor, ese compromiso con Dios? ¿O solo refleja amargura y ya estás a punto de tirar tus cargos, a punto de irte a la iglesia, estás molesto con todo mundo? Ten cuidado, no has entendido la dimensión del amor poderoso de nuestro Dios. Segundo de Corintios 3:18, ¿cómo puede Jesús transformarte gradualmente a su imagen? Dice la palabra de Dios. Dios quiere hacer esa transformación en tu vida, en mi vida, gradualmente, y esto se puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, mediante el Espíritu Santo, contemplando a Jesucristo, contemplando a su carácter, contemplando las cosas divinas, las cosas eternas, son las bendiciones que nos pueden ir transformando, reflejando el rostro de Cristo Jesús. Solo es el poder del Espíritu Santo que está ahí contemplando la palabra, contemplando a Cristo, contemplando la cruz, será una bendición. Voy a leer este comentario que está aquí para que usted me acompañe juntos y entonces lo voy a poner en rojo. Pablo compara el rostro resplandeciente de Moisés con Jesucristo y dice que la gloria de este, en quien se personificaron la ley y la gracia, supera la gloria de la ley dada por medio de Moisés. Cristo y su ley solo pueden grabarse en nuestro carácter cuando fijamos los ojos en Él y en virtud del poder del Espíritu de Dios. Es interesante. Dice, nuestro carácter, siempre esto fue el tema y será el tema del carácter. Allí se podrá ver si reflejamos el carácter de Cristo, cómo está tu carácter, cómo vives tu vida espiritual, cómo te llevas con tu familia, con tus hermanos. Ahí se refleja el carácter. Si hay odio, hay envidia y hay rencores, entonces no se está reflejando el carácter. El rostro no se está resplandeciendo como Dios anhela que quiere hacer resplandecer. Entonces dice aquí, en la última parte de aquí, de abajo, dice, Moisés es nuestro modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros.
cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldea su imagen divina. A eso se refiere Pablo cuando habla de andar en la nueva vida. Tenemos que permitir que Él transforme nuestro carácter. Él, no nosotros. Por nosotros mismos no podemos. Que Él nos transforme, que Él nos moldee, que su Espíritu Santo nos ayude, nos transforme, nos dé esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque hay muchos que no han nacido, que siguen con el mismo carácter agrio, triste, amargo y doloroso e insultan a otros. Es el mismo carácter que no ha sido transformado. Aunque lleves tantos años dentro de la iglesia, probablemente eres pastor, eres líder, eres anciano, pero tienes ese carácter que no refleja el amor de Cristo Jesús. Analízate tú, yo me analizo ahora cómo está. A eso se refiere el apóstol Pablo. ¿Qué aspecto de tu carácter necesita reflejar mejor el carácter de Dios? Todos los aspectos de nuestro carácter, toda nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, en nuestra forma, en todo, no solo es en un asunto. Cristo es nuestro ejemplo. Él, un carácter de bondad hacia todos, aun contra aquellos que le hacían la vida imposible. Él mismo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente toda la verdad. Sin embargo, ¿cómo puede darte ánimo y seguridad de salvación el hecho de centrarte en la cruz y lo que ella significa? Porque si no nos centramos en la cruz, en Cristo Jesús, entonces no podremos moldear, cambiar, transformar nuestro carácter y no creceremos espiritualmente y no resplandeceremos el rostro de nuestro rostro de las bendiciones de la justicia del Señor. Dios quiere que tu rostro y mi rostro se resplandezca radiante de que eres un hijo de Dios transformado por el poder del Espíritu Santo, el rostro radiante de Moisés. Que se nos diga de nosotros también el rostro radiante de fulano de tal, porque tiene comunión con Dios y ha permitido que el Espíritu Santo transforme su carácter. Voy a leer esta parte de los comentarios que viene aquí. Es bueno, estos comentarios nos ayudan a entender un poquito más. Dice aquí: los que pisotean la autoridad de Dios y abiertamente demuestran menosprecio por la ley que fue dada, dice, tanta grandiosidad en el Sinaí, virtualmente desprecian al dador de la ley, al gran Jehová. A los hijos de Israel que transgredieron el primero mandamiento y el segundo se los ordenó que no se les viera cerca del monte, donde Dios iba a descender en gloria para escribir la ley por segunda vez en tablas de piedra, no fuera que se consumiera con el fulgor glorioso de su presencia. Es decir, la desobediencia a las leyes del Señor, Dios mismo. Entonces las consecuencias es que no resplandece nuestro rostro. Que bien para estudiar y meditar. Muy bien, cierto día, vamos a leer esta parte, dice aquí: cierto día sombrío, un padre y su hijo pequeño visitaron una catedral. Mientras contemplaban las vitrinas con bellas representaciones de escenas bíblicas, el sol comenzó de pronto a reflejarse intensamente en el rostro de los personajes, haciéndolos relucir de manera impresionante. El niño dijo entonces a su padre: Papá, ¿quiénes son esas personas? El padre no sabía mucho acerca del cristianismo de Cristo, de sus discípulos, pero contestó rápidamente: esas personas son cristianos. La deslumbrante imagen quedó registrada en la mente del pequeño. Tiempo después, el profesor del niño preguntó en clase: niños, ¿saben quiénes son los cristianos? El niño recordó la radiante imagen de la catedral y contestó: los cristianos son gente que brilla. Qué interesante, ¿no? La respuesta: gente que brilla, gente que se revela, refleja el carácter de Dios. Entonces, esta ilustración nos hace ese compromiso, ese desafío. En la misma línea, Jesús dijo a sus seguidores: así alumbre la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Solo quienes brillan a causa de Dios y para que Él puedan ser agentes de cambio. Solo quienes brillan a causa de Dios
y para Él puedan ser agentes de cambio. Dios desea que brillemos, no para beneficiarnos y decir yo soy brillante, yo soy mejor, yo soy cristiano, yo soy... No, es para que otros conozcan de la gran bendición de Dios. Porque corremos el peligro de decir es que yo soy un cristiano, llevo 30 años, 40 años y soy intachable y yo reflejo el amor de Cristo. No tienes que decirlo, no tienes por qué claudicarlo, no tienes por qué anunciarlo, la gente lo tiene que ver, solo los que brillan. Es un desafío que tú y yo debemos entonces de ser luces, luz en medio de la oscuridad, no con nuestra luz propia, sino con la luz que es de Cristo y que es de su palabra. Entonces miren lo que dice esta parte: si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay solo una. Dice Elena de White. Qué tremenda declaración. Si nos humilláramos delante de Dios, iglesia de Cristo, líder, humíllate delante de Dios. Seamos más bondadosos, iglesia. Nos falta ser más bondadosos. A veces somos muy cerrados con un grupo y no permitimos que nadie más. A veces no nos interesa las personas que van acercándose a tu iglesia por primera vez. Da una sonrisa, pregúntale, tiéndele la mano. Ser más corteses, no ser amargados, cerrados, dice aquí, compasivos. Eso es el modelo de Cristo, piadoso. Si practicáramos esto con convicción, en práctica y con la bendición de Dios, hubieran más conversiones y más estuvieran en las filas de Cristo. Las iglesias estuvieran llenas, repletas. El problema serio nuestro es que somos muy exclusivistas, no somos nada corteses. A veces algunos ni siquiera el saludo se le da a alguien que va llegando, ni la mirada. Necesitamos esto, practicarlo más. Ser amables, ser corteses, ser bondadosos, compasivos. Allí está la clave. Jesucristo mismo lo practicó. Entonces, Testimonios dice, qué poderoso mensaje hay aquí para nosotros acerca de cómo nuestro carácter, nuestras acciones y nuestras actitudes influyen en nuestro testimonio. Ahí está. Hay gente tan cerrada que ni siquiera dirige una palabra a alguien nuevo que va llegando o a alguien. Dios nos está llamando para reflejar el carácter de Jesús. Éxodo 34, 6 y 7 es llamado con razón. Juan 3, 16 del Antiguo Testamento. Es un llamado con razón. El Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque si dice Éxodo 36, 34, 6 y 7, pasando Jehová por él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión del pecado, y de ningún otro tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está manifestado la gracia y el amor de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento combina allí la misericordia, la gracia. ¿Cómo puedes explicar la belleza del carácter divino sobre la base de la revelación registrada en Éxodo 34, 6, 8? A quienes te preguntan quién es tu Dios, a quienes te preguntan quién es tu Dios, ¿qué le vas a decir? Quienes te dicen quién es tu Dios, cómo es tu Dios, cómo crees en tu Dios, cómo es tu Dios, es injusto, es el castigador, es el que manda las enfermedades, es el que manda los desastres. ¿Cómo lo vamos a presentar a ese Dios amoroso? Dialoga usted en ese momento, o dialoguemos en este momento, cómo en la clase acerca del impacto por el carácter y las acciones de las personas verdaderamente cristianas, nuestra experiencia con el Señor. Hay cristianos verdaderamente con carácter que están luchando bondadoso. E impacta mucho porque mucha gente se queda en la iglesia, aunque no debería ser eso, pero de alguna forma influye. Tenemos que ser más bondadosos. Es decir, cómo han influido en nosotros quienes fueron amables, gentiles, humildes, misericordiosos, bastante.
sin duda alguna, porque tú estás empezando a conocer del Señor y alguien tiene bondad, alguien tiene amabilidad contigo, tú te quedas. Pero si hay, es un poco difícil. Por eso Dios nos pide, como cristianos nosotros, tratar de mejorar nuestra vida. Dice, porque impactamos cuando somos amables y cuando somos poco amables. La mayoría a veces somos poco amables y arrogantes en nuestra iglesia. No debe de existir eso. Por eso no crece nuestra iglesia, por eso no hay crecimiento, porque hay arrogancia muchas veces, hay esa poca amabilidad. Dios nos invita de todo corazón que podamos ser más amables con la bendición y la dirección de nuestro Dios. Qué hermosa lección. Pongámoslo en práctica ahora, porque esta es nuestra oportunidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos ya para la próxima semana con la siguiente lección. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos, Padre, porque a veces no somos tan amables. Danos tu bendición, Jesús. Amén. Nos vemos entonces